Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 71 de nuestro Torino. La entrega corresponde al montaje de los paneles interiores laterales, la parte delantera, montaje del tablero en su totalidad y la unión de la columna de dirección. Las piezas que vamos a encontrar, bueno, son las siguientes que tenemos aquí. Tenemos ambos paneles delanteros, tanto derecho como izquierdo. Piezas realizadas en plástico con un detalle adecuado, digamos. Ahí vemos, por ejemplo, la rendija para la ventilación, algún detalle en la parte inferior. Ambas vienen marcadas con una letra que corresponde al lado del cual se tienen que montar, ya sea R de right para el lado del acompañante, L de left para el lado del conductor. Tenemos también en conjunto con los paneles un panel interno, que es en realidad una especie de obturador, un panel deslizante, también marcados cada uno con sus letras, también en plástico, que son los que van a accionar la apertura y cierre de las ventilaciones delanteras. Luego tenemos dos piezas que son las que componen la parte inferior derecha del tablero, sencillitas en plástico también, con un detalle mínimo. Y en cuanto a tornillos, vamos a tener para esta entrega tornillos AM, tornillos BP, tornillos EP y tornillos RM. Así que bueno, ya habiendo visto todas las piezas que tenemos para la entrega, vamos a pasar al armado. Vamos a comenzar por armar el panel inferior del lado derecho de nuestro tablero. Esto es sencillo, vamos a tomar las dos piezas que vimos que ya vinieron provistas, que son la parte externa y el panel inferior de este conjunto. El montaje es sumamente sencillo, lo que tenemos que hacer en primera instancia es simplemente alinearlo, ver que nos quede correctamente a nivel, o sea que no quede ni muy por encima ni muy por debajo. Tratar de que nos quede lo más bonito posible, bien alineadito. Y lo que para unir ambas piezas vamos a usar dos tornillos BP, tanto en esa posición como en esa posición. Una vez que tenemos el conjunto listo, lo vamos a presentar con estos dos pilares largos en esas dos hendiduras de esta manera, cubriendo ese agujero grande que teníamos por ahí. Y si giramos el modelo, vamos a ver que esto del otro lado nos va a tener que encajar, y en estas dos posiciones de nuevo vamos a montar otros dos tornillos BP para unir todo este conjunto a la parte inferior de nuestro tablero. Bueno, ahí tenemos montado el panel inferior del lado derecho, del lado del acompañante. Yo no estoy realmente seguro si esto era de esta forma en el Torino 380 originalmente o está copiado de otro. Tengo mis dudas. Yo no sé si esto además queda como una especie de bandeja portaobjetos o simplemente no está bien terminada la pieza, pero bueno, así es como estaría quedando con esa luz por ahí y el panel así por debajo. Tengo mis dudas, investigaré un poco más y seguramente alguno de los que habitualmente comentan y tienen bastante más experiencia con el Torino, algo de luz van a poder echar sobre el tema. Bien, así es como estaría quedando entonces esta parte del armado. Vamos a pasar ahora a cambiar un poquito el orden que nos presenta el fascículo, más que nada por una cuestión de comodidad, o eso es lo que yo espero lograr, un poco más de comodidad a la hora de realizar ciertas acciones que necesitamos. Por un lado, vamos a traernos al frente de nuestro modelo, porque vamos a tener que retirar, o es lo que yo voy a hacer, voy a retirar todo lo que es el eje de la dirección para poder montarlo con mayor facilidad a la columna de dirección. Y dado que esta parte es bastante más robusta y ya está anclada y no se mueve de ninguna manera, me va a ser mucho más sencillo atornillar haciendo fuerza o mínima fuerza en este punto que teniendo todo esto más o menos anclado, siendo piezas plásticas y pivotando y teniendo muy poco espacio para trabajar, para montarlo en la cruceta que va hacia ese lado, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser retirar este tornillo de aquí, girar obviamente y luego retirar el otro tornillo que voy a tener en esa posición
para poder continuar con el armado. Bien, ahí desmonté el eje de la dirección. Este era el extremo que tenía montado hacia la caja. Esto debería ser indistinto, esta pieza es simétrica, pero bueno. Lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, dejando este lado que ya hemos desanclado, vamos a retirar estos dos tornillos que oportunamente hemos puesto, tanto este como este, y los vamos a reemplazar por tornillos RM. Luego de haber hecho esto, vamos a proceder a unir el conjunto a como se dice, a nuestra columna de dirección, utilizando exactamente los mismos tornillos RM. Bien, ahí tenemos los tornillos reemplazados. Veamos que se muevan correctamente. Tengamos cuidado porque estos tornillos son bastante más cortos que los originales, si bien son planos, porque seguramente encontraron que esto chocaba en algún lado. Donde yo ya estuve viendo dónde puede llegar a chocar y no creo que esto todavía sea 100% la solución. Espero equivocarme, pero me parece que esto va a traer algún problemita. Esperemos que no y esperemos que todo se solucione solamente cambiando estos tornillos. De nuevo, veamos que esto pivote correctamente en todos los sentidos y que no tenga juego. No hagamos una fuerza excesiva tampoco en los tornillos, primero justamente para que esto pueda tener juego suficiente y segundo porque al ser tan cortos esos tornillos, si barremos la rosca al principio va a ser muy difícil lograr que eso se quede en su lugar. Lo que nos facilita el haber desmontado esto en este momento es que, bueno, cuando tengamos que ubicar el conjunto va a ser más fácil ubicar todo, fijarlo y luego simplemente acomodar en este punto donde esto es rígido, esto es sumamente rígido y no nos va a traer tanto problema a la hora de atornillar esos dos tornillos que nos quedan respecto de, bueno, tener que hacerlo a la inversa, tener que andar jugando con el eje de la dirección, tratar de ponerlo en su lugar, atornillar sobre este punto que está montado en piezas plásticas. Bueno, esa es mi recomendación como para esta parte del armado. Bueno, vamos a seguir ahora con el montaje de los paneles deslizantes, digamos, los obturadores, entre comillas, para lo que sería la ventilación de los paneles internos delanteros. Esto es muy sencillito, tenemos las piezas marcadas con su respectiva posición, R de right, el lado acompañante, L de left, lado conductor. Lo mismo así para los paneles interiores. Montarlos es bastante sencillo. Lo que tenemos que lograr es que finalmente esto nos quede ubicado más o menos así, pero atravesando esta pequeña hendidura. La forma más fácil que encontré es torcemos la pieza de esta forma, la calzamos por el agujerito, la volvemos a enderezar y ahí podemos ya pasar a girar la pieza y presionarla. Esto va a quedar algo por el estilo. Si queremos accionarla desde afuera va a ser muy duro, la verdad es que tiene mucha fricción y lo más probable es que este tipo, e inclusive corremos el riesgo de cuando estemos queriendo desplazarla, apretemos y se nos vaya para adelante. Esto yo les recomendaría dejar una posición que nos guste, por ahí a medio camino o totalmente cerrada, y dejarlo en esa posición para después no moverlo nunca más. Yo probablemente lo deje de esta manera y lo mismo voy a hacer con el otro panel para seguir adelante. Bueno, ahí tenemos ambos paneles ya montados con sus deslizantes también en su lugar. Como les comentaba, los voy a dejar de esta manera, que para mí está suficientemente bien. Lo que recomiendo hacer ahora es, de nuevo, traernos todo el conjunto. Y antes de seguir adelante, si no es que montaron los cables, les recomendaría que antes de que montemos todo el conjunto los conecten. Es súper sencillo, verde con verde, azul con azul, blanco con blanco, negro con negro y blanco rojo con blanco rojo, como para ya tenerlos listos. Porque si lo hacemos después, cuando todo está montado, vamos a tener muy poco espacio por ahí para maniobrar y ya que lo tenemos desmontado, aprovechémoslo. Otra recomendación para cambiar el orden un poquitito, les diría que primero presentemos los paneles. Por ejemplo, acá voy a tomar el del lado conductor. Vemos que tenemos una pestaña importante. Estas pestañas tienen que calzar en estas ranuritas que tenemos tanto del lado izquierdo como de nuestro lado derecho. Ambas van a tener que calzar en esa posición. R de right, lado derecho. Esto es sencillo. La ubicamos
hacemos ligera presión y no les diría de ponerlas hasta el fondo porque realmente no sé hasta este punto qué tan bien o mal van a quedar. Esto va a depender de cómo me queda alineado digamos, todo el conjunto. Por eso es que yo no quise primero montar el tablero y después probar con esto, porque quiero ver justamente ahora si esto que estoy haciendo, de montarlas en esta posición, esta va a costar más porque tiene la otra pestaña de la parte superior del tablero. Así que tengamos mucho cuidado, no queremos romperla ni quebrarla, así que hagamos la fuerza lo más parejito posible. Una vez que tenemos las dos piezas montadas, yo ahora voy a corroborar, podemos pasar a presentar el conjunto en la parte delantera de nuestro modelo. Después yo con los cables veré cómo me las arreglo para pasarlos correctamente, pero por ahora no me preocupa demasiado. Traemos todo el conjunto y vemos que tenemos varios puntos de anclaje. Tenemos tanto en esta parte de aquí como en esta parte de aquí, dos agujeros grandes, digamos, con soportes grandes, y esta pestaña de aquí con esta pestaña de aquí, que son las que vamos a tener que hacer coincidir, siempre con cuidado, en el modelo. Entonces, ahí podemos estar viendo cómo van a quedar alineados. Bien, en paralelo tenemos que ver que los laterales que acabamos de presentar nos queden correctamente alineados. Y eso es que nos queden en esta posición de aquí, con esta pequeña pestaña que está por acá abajo. Ahí se puede ver un poco mejor esta pestaña. Tiene que quedar alineada con ese pilarcito. Si logramos esto y la alineación con justamente la línea de la parte inferior de la carrocería es buena, la altura es correcta y todo encaja en su lugar, bueno, damos por terminado o por sentado la parte del montaje de estos paneles laterales. Para montar todo el conjunto, bueno, en la parte inferior vamos a usar tornillos AM, porque estamos atornillando sobre la parte metálica. Van a ser AM para los paneles. Y en primera instancia fijaríamos estos dos de aquí, los grandes del panel, que son con dos tornillos EP. Hagámoslo con calma, con paciencia, vayamos presentando las piezas de a poquito y acomodando y ajustando hasta que todo quede en su lugar y no hagamos fuerza innecesaria para fijar las piezas. Les quería mostrar nomás cómo me está quedando a mí. Me queda una separación de 1 milímetro a 1,5 milímetros más o menos. Esto me queda por igual en ambos lados. Y esto también, si lo vemos del lado de la parte inferior y posterior, vamos a ver que más de eso, en mi caso, por ejemplo, no me está dejando avanzar por justamente el ángulo que tiene esta pieza y que yo estaría tocando, lo cual el cierre ahí no queda muy prolijo que digamos, pero bueno, esto me pasa por igual en ambos extremos, me hace tope contra la parte de aquí, con lo cual por más que yo quiera seguir empujando se me empieza a torcer la pieza y no quedaría bien. De todas formas, chequeé que las pestañas queden alineadas con los agujeritos, en este caso por ejemplo este de aquí, y estaría quedando en ambos casos correctamente. Esto me está quedando todavía medio flojo, tengo que ajustarlo. Pero bueno, parecería que está todo en orden, con lo cual voy a proceder a hacer las rosquitas. Como siempre les digo, primero en las partes metálicas hacer las roscas en ambos lados y luego fijar las piezas plásticas con el mayor de los cuidados. Otro pequeño detalle que olvidé de mencionar es que tenemos aquí también un pequeño labio que se ve clarito. Ese labio va a tener que coincidir con esta parte de aquí en la parte inferior de lo que es la carrocería. Entonces cuando lo montamos, la idea es que esto quede bien alineado y que parezca que es continuo. Vamos a presentarlo por lo menos para poder mostrarles. Ahora lo ajusto correctamente. Supongamos que fuese ahí la posición final. Bueno, la idea es que quede una especie de continuidad de la pieza, haciendo que el labio se solape con este rebaje que tenemos aquí, y ahí es donde vamos a poner entonces el tornillito que les comentaba. De aquel lado ya lo tengo montado, resta montar este y seguimos adelante. Bueno, ahí están montados ambos paneles, vemos que quedan bastante correctos, quedan aparentemente bien, no veo que esté quedando, no me gusta la luz esa que queda por ahí, pero bueno, no sé cómo será la pieza que después terminará completando, o si esto realmente va a quedar así, no lo sé, todavía tenemos un tramo por delante. Yo todavía, como les habíamos comentado, no monté las alfombritas, más que nada por si tengo que llegar a desarmar algo en algún momento,
las voy a dejar casi para lo último cuando ya sea imposible seguir adelante. Lo mismo con el centro del volante, que no se lo monté justamente por si es que tengo que retirar y volver a ubicar el volante. Vamos a ver si les puedo mostrar, aunque sea uno de los laterales. Por ahí al fondo se puede ver como ya quedó montado. Es medio difícil la verdad con esta inclinación y con esta luz. Vamos a ver si el lado del acompañante se ve un poquitito mejor. Ahí se ve algo mejor el otro lado. Bien, ya tenemos esta parte resuelta. Recordemos que nos quedaba todavía montar la dirección en sí, porque la dejamos colgando, literalmente colgando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ahí es más fácil si los muestro en otro ángulo. Vamos a girarlo de nuevo. Ahí puede estar un poco mejor. Bien. Tenemos acá nuestra caja. Se ve, ahí tenemos justamente la parte de unión. Y por aquí, que se me fue para el fondo, la había dejado a mano, tenemos nuestro eje con la cruceta. Como verán, es bastante más sencillo alinear esto así, de esta manera. Ven, ahí ya lo tengo casi listo, que andar haciendo este movimiento con los tornillos diminutos, con todo esto montado de aquel lado en esa posición. Yo ahora lo termino de alinear, que es simplemente meterlo para adentro y voy a volver a poner los dos tornillos que retiré en su momento. Un detalle más, si vemos que no llega, tal vez ahí se puede observar que está ligeramente desfasado el agujerito. Esto se soluciona muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es tomar desde el centro nuestro volante, hacemos un poquitito de presión y se va a alinear. No sé si ahí se llega a observar, creo que sí. Se alinea correctamente y ahí es donde vamos a volver a poner entonces el tornillo que nos está faltando porque el otro ya lo puse. Y ahí tendríamos ambos tornillos. Me falta darle un pequeño ajuste, ¿no? Es mínimo el ajuste que le he dado. Pero ahí tenemos el tornillo y vemos cómo la caja acciona y gira. Y hace mover la dirección bastante bien. Dentro de lo que uno podría pedir, ¿no? No tiene un rango de movimiento terrible, pero parece adecuado. Me queda nomás entonces darle un último ajuste, pero ahí habríamos terminado con el fascículo, con la entrega de hoy. Espero que la recomendación les haya servido de ayuda y que haya facilitado un poquitito el tema del armado. El centro del volante lo voy a dejar para más adelante por si en algún momento quiero ajustar un poquitito mejor esto para que me quede centrado o algo por el estilo, pero de momento vamos a dejarlo así. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.